Buenos días, estimados estudiantes. En el presente video vamos a presentar lo que corresponde a los procesos de planeación en lo que compete al plan del alcance, el plan de tiempo, el plan de costos y el plan de riesgos. Recordemos que en los procesos de planificación lo que se hace es desarrollar el plan para la dirección de proyectos, en donde se planifica en primera instancia el alcance. Allí tiene varios procesos: planificar el alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance y establecer la estructura de desglose de trabajo. Tiene también en el grupo de procesos de planificación lo que corresponde a los procesos del área de conocimiento de gestión del cronograma, que tiene que ver con planificar tiempos, definir actividades, secuenciarlas, establecer la duración y definir un cronograma. En los procesos de planificación también tenemos los procesos relacionados a la gestión del riesgo, a la gestión de los recursos, a la gestión de calidad, de comunicaciones, de adquisiciones y de interesados. El proceso de planificación o de planificar la gestión del alcance tiene que ver con la emisión o la creación de un documento donde se definen los procedimientos que se llevarán a cabo para preparar el enunciado o la declaración del alcance, crear y aprobar la estructura de desglose de trabajo, realizar la verificación del alcance, procesar y aprobar los cambios en el alcance. Es decir, vamos a crear un documento donde nos dice qué hacer al respecto de cada uno de los ítems anteriormente nombrados, cómo lo debemos hacer, y de igual manera vamos a asignar responsabilidades para cada una de esas actividades definidas. Otro documento que generamos en este plan es el plan de gestión de requisitos, es decir, cómo se van a documentar e informar los requisitos relacionados con el proyecto a nivel de configuración del producto y a nivel de la gestión o de la administración del proyecto. Cómo será el proceso de seguimiento y control de los requisitos, quiénes y cómo realizarán cambios en los requisitos y cómo se van a evaluar y a priorizar los requisitos para dar la atención requerida a cada uno de ellos. En el proceso de definir del alcance tenemos un conjunto de entradas que están definidas por los activos de procesos de la organización, el acta de iniciación y el plan de gestión del alcance del proyecto. Allí lo que se va a desarrollar es un documento que tiene una declaración detallada de alcance del proyecto como base para futuras decisiones. Se van a describir en detalle los entregables del proyecto y el trabajo que se requiere para crearlos. Se provee un entendimiento o se establece un lenguaje común entre las partes interesadas. Se describen los objetivos principales del proyecto, se permite al equipo o nos va a permitir al equipo del proyecto planear con más detalle. El alcance es una guía para el trabajo y se convierte en la línea base para evaluar las solicitudes de cambio o el trabajo adicional. Se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto para tomar las acciones necesarias y corregir el cambio. En lo que compete al proceso de gestión de cronograma, entonces tenemos en primera instancia el proceso planificar la gestión del cronograma, que tiene como entrada el acta de constitución y la estructura de desglose de trabajo. En este proceso se definen las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y todos los temas relacionados con la gestión del cambio. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar las contingencias o las emergencias o los imprevistos y los cambios solicitados en el cronograma, y cómo se van a actualizar esos cambios. Las técnicas y herramientas para planificar la gestión del cronograma son el juicio de expertos y algunas técnicas analíticas y en general reuniones del equipo de trabajo que nos van a obtener ese documento que se llama plan de gestión del cronograma. En este proceso de gestión del cronograma, pues que vamos a obtener un cronograma, puede ser en un software o en una herramienta que nos permita definir cuáles son las actividades, establecer una secuencia lógica que va primero, que va después, establecer cuáles son los recursos, estimar cuál es la duración de actividades y llegar a obtener el cronograma como tal del proyecto, que va a ser la línea base de acción, la línea base de tiempo que nos va a permitir guiar el proyecto, guiar el trabajo del proyecto y controlar el proyecto. En el proceso de planeación tenemos también lo que compete la estimación de los costos. Entonces vamos a tener como entrada para este proceso de estimar los costos la línea base del alcance, el enunciado del alcance, la estructura de desglose de trabajo y los planes de costos, cronograma, recursos humanos y riesgos. El proceso de estimar los costos tiene que ver
con definir los costos o estimar los costos de los recursos humanos, de infraestructura, de maquinaria, de equipo, de materiales, de cada una de las actividades del proyecto. Y allí tenemos diferentes técnicas o herramientas. Tenemos la estimación por analogía, la estimación ascendente, la determinación de tarifas de los recursos y la estimación paramétrica. Al aplicar una o varias de estas herramientas, entonces vamos a obtener la estimación de costos, que es la base de estimación para establecer el costeo total del proyecto. Se debe contar con la base de las estimaciones que justifican cómo se realizarán ese estimado de costos para el proyecto. Es decir, si lo hicimos a través de cotizaciones, debemos tener un archivo en físico o en magnético que demuestre el origen de la estimación de los costos. Y tenemos el proceso de gestión del riesgo. El proceso de gestión del riesgo para un proyecto está asociado con la norma ISO 31000, donde se establecen los procesos necesarios para gestionar el riesgo. En ellos vamos a encontrar un proceso de una actividad de establecimiento del contexto, de identificación de los riesgos, análisis del riesgo, evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo. Con base en el establecimiento del contexto, por ejemplo, un análisis económico, cultural, social, ambiental, de lo que sucede alrededor del proyecto o lo que puede suceder al interior del proyecto, se establecen o se identifican unos posibles riesgos. Riesgos asociados con la parte técnica, riesgos asociados con la parte ambiental, riesgos asociados con la parte financiera, riesgos asociados con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces podemos identificar riesgos para el proyecto, por ejemplo, en el tema económico, como cambios en las tasas. Entonces, si yo tengo alguna actividad en la que se requiere la compra o la importación de algún elemento, de algún material, debo tener en cuenta que puedo estar puede presentarse en mi proyecto, puede estar sujeto a un riesgo relacionado con los cambios en las tasas. Por ejemplo, si adquiero mis materiales en dólar, puedo tener un aumento o una disminución en esa tasa, y eso se me convierte en un riesgo. Si es un aumento, pues será un riesgo negativo, y si es una disminución en la tasa, pues va a ser una oportunidad o un riesgo positivo que debo aprovechar. Debo hacer un análisis de ese riesgo en términos de probabilidad y en términos de consecuencias, para poder priorizar, es decir, evaluar el riesgo, y de acuerdo al resultado de ese riesgo, qué tan probable es o qué tan altas o bajas son sus consecuencias, voy a tomar unas acciones de tratamiento del riesgo. Por ejemplo, si es que la tasa de cambio va a subir, si el dólar va a aumentar, entonces debería establecer unos análisis o unos tiempos que me permitan hacer acuerdos con mis proveedores para que no me apliquen la variación, o si no puedo hacer el acuerdo, hacer las compras en el determinado momento en que se dé una alerta, es decir, en que se empiece a subir el riesgo. Entonces inmediatamente, si noto una tendencia al alza, hacer la compra o tener la reserva para poder hacer la compra de ese elemento, para que no se me vayan a subir los costos del proyecto. Eso entonces son algunos de los procesos que están relacionados en el grupo de procesos de planeación. Muchas gracias por su atención.